artículo 20, apartado B de la Constitución Federal, establece los derechos propiamente de la persona que es detenida por un delito. El primer derecho que tiene es que se le deben de hacer saber del catálogo de derechos que tenga esta persona. Inmediatamente que la persona es detenida, se le hace saber de todos estos derechos y no solamente hacérselo saber, sino también que la persona detenida los comprenda correctamente. Otro de los derechos que tiene esta persona detenida es que inmediatamente de que ha sido, propiamente ya lo dije, detenida, se le debe de hacer saber cuáles son los hechos que se le imputan y asimismo cuál es la causa o el motivo de la detención. Esto quiere decir que le harán saber el por qué es detenido y quién lo acusa también. Otro de los derechos que tiene esta persona es que al momento de que es detenida también le deben de hacer de su conocimiento que tiene derecho a una defensa adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Que debe de asesorarlo un profesional del derecho, en el que también pues no solo debe ser un profesional del derecho, sino que conozca la técnica jurídica en materia penal. Otro de los derechos es que tiene derecho a guardar silencio o declarar. Esto quiere decir que no podrá ser obligado a la persona a que declare en determinado sentido para que confiese determinados hechos, sino debe ser de manera libre y en presencia de su defensor. Asimismo, otro de los derechos es que gozará de la presunción de inocencia, es decir, aquí que siempre será tratado como inocente hasta en tanto no se le dicte una sentencia condenatoria en su caso para ya ser considerado culpable de un determinado delito. Otro de los derechos es que será juzgado en audiencia pública. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente estarán las partes dentro del procedimiento, el juez, la parte acusadora ni el acusado, sino que también debe ser ante el público en general, siempre y cuando existan determinadas excepciones, en el caso de delitos sexuales y demás, pero quiere decir que la persona conocerá la manera cómo será procesada, esto con la finalidad de que específicamente se aplique de manera imparcial ese procedimiento que está sostenido en su contra. En el caso de que no se reúnan estos derechos, pues lo que va a meritar es que se tiene que reponer el procedimiento y todo el juicio que siguió en su contra, pues se vendrá abajo. Dentro de los derechos de la víctima o ofendida de un delito, la Constitución Federal establece en su artículo 20, apartado C, y el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen, entre otros más, estos derechos. La víctima o ofendido de un delito tiene derecho a recibir asesoría jurídica, tiene derecho a coadyuvar con el Ministerio Público, tiene derecho a que se le repare el daño causado del delito, tiene derecho a recibir atención médica y psicológica de manera inmediata. Otro de los derechos que consagra los ordenamientos antes citados es que tiene derecho a impugnar las omisiones por parte del Ministerio Público. Tiene derecho a la protección de sus datos personales e identidad. Tiene también derecho a que se le brinden las medidas de protección y medidas cautelares que consagra la ley de la materia en su favor. En este nuevo sistema de justicia penal, el papel de la víctima o ofendido incluso es un papel más activo. Anteriormente la víctima o ofendido, antes del nuevo sistema de justicia, pues casi quedaba relegada, casi no participaba en dentro del procedimiento penal. Actualmente en el nuevo sistema de justicia penal, el hecho de que sea víctima u ofendido, desde un inicio el Ministerio Público tiene la obligación de incluso hacerle saber todos estos derechos enumerados y no propiamente nada más que los haga saber, sino también que los entienda. Uno de los derechos o uno de los objetos o el más primordial dentro del procedimiento penal es la reparación del daño, es decir, la persona que resulte sentenciada con una sentencia condenatoria tiene que resarcir los daños tanto patrimoniales, emocionales o físicos que haya sufrido la víctima. Otro también de los más importantes son las medidas cautelares
y las medidas de protección que se le brindan a la víctima. Es decir, ejemplo de ello, una medida de protección es inclusive la restricción que el juez o desde un inicio el Ministerio Público le puede imponer a la persona acusada del delito para que no se acerque a su trabajo, para que no se acerque a su casa. Otro ejemplo de ello, de una medida de protección, es inclusive separar, por ejemplo, en un delito de violencia familiar, separar al agresor del domicilio de la víctima para que no le siga causando daño. Y dentro de las medidas cautelares que también son importantes, inclusive el Ministerio Público, en un ejemplo de un delito de robo o de despojo o de choque de vehículos, puede asegurar los vehículos, en este caso de la víctima o de la persona probablemente responsable, para asegurar más adelante el daño que le haya ocasionado. Son de los derechos que consagra las leyes en favor de la víctima o ofendido de un delito.